Perdón, pues vamos a continuar entonces con el capítulo 19, el de la primera idea de termodinámica. La clase pasada nos faltó estudiar la sección de mecanismos de transferencia de energía. Vamos a ver tres mecanismos que son la conducción térmica, la emisividad y la convección térmica. Primero vamos a ver la conducción, que es el tema del que hay más material para preguntas. La conducción térmica es lo que sucede cuando tenemos una cantidad de calor que atraviesa un objeto sólido, como por ejemplo una pared que separa dos habitaciones. Entonces, la idea es que esta pared separa dos objetos que tienen temperaturas distintas. Un lado de la pared se encuentra en una temperatura TH y el otro lado se encuentra en una temperatura TC, donde TH es mayor que TC, ¿verdad? Por lo tanto, una cantidad de calor va a fluir de la sección con mayor temperatura a la de menor temperatura. Recuerden que el calor siempre fluye de la zona que está a mayor temperatura a la que se encuentra a menor temperatura. Ya una cantidad de calor Q. Esta pared tiene un largo L. Y entonces hay una fórmula que dice que la potencia con la que fluye el calor de un lugar a otro, o sea, el calor dividido entre unidad de tiempo, ¿verdad? Es igual a una constante K por el área de la pared. El área sería todo esto de acá, ¿verdad? El área transversal que llamamos. Dividido entre el largo de la pared y multiplicado por TH menos TC. O esta vez se describe como la constante K por A entre L por delta T. Entonces, donde K es una constante llamada la conductividad térmica. La conductividad térmica es la propiedad de esa pared que determina qué tan bueno o qué tan malo es para conducir el calor. Por ejemplo, las paredes de una habitación, de un edificio, tienen que tener una conductividad térmica relativamente baja, porque, bueno, dependiendo del lugar donde uno viva, ¿verdad? Si es un lugar donde puede caer nieve, donde puede hacer mucho frío, entonces lo ideal sería que las paredes no dejen pasar mucho calor, ¿verdad? Al fin y al cabo, lo que uno quiere es mantener la diferencia de temperatura entre el ambiente y el interior. Aunque en otras aplicaciones puede ser conveniente más bien que la pared deje pasar el calor. Si es un horno, por ejemplo, o si es cualquier otro dispositivo para calentar. Esta fórmula a veces se escribe de otra manera. Se escribe como la constante K por el área por el gradiente, o sea, la derivada de la temperatura con respecto a la posición, donde X se refiere a la coordenada que medimos en la dirección horizontal. Entonces, esa fórmula permite calcular el gradiente de temperatura cuando sabemos que la temperatura es variable en el interior de la placa o de la pared. Existen casos donde lo que nos interesa, digamos, es conocer cómo va variando la temperatura en el interior de un material. De una pared, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, la K es, depende del material, ¿verdad? El material, de hecho, la K ustedes la pueden buscar en la tabla
19.3 del libro. Ahí vienen, digamos, las castas de materiales importantes, como el abesto, el concreto, el diamante. Son materiales que normalmente los asociamos a construcciones, ¿verdad? A edificaciones, quiero decir, ¿verdad? Vamos a hacer unos ejemplos. Supongamos, no es un ejemplo del libro, pero supongamos una pared de madera separa una habitación que se encuentra a 25 grados Celsius del exterior, donde la temperatura es de 15 grados Celsius. O sea, decir lo siguiente, suponga que hay una habitación, suponga que la habitación tiene 4 paredes y tiene cada una dimensiones de 4 por 2 metros. Determine la potencia con la que el calor se escapa por esas paredes. ¿Verdad? Entonces, bueno, una habitación tiene más de una pared. Tiene 4, ¿verdad? Tiene 4 paredes. Entonces aquí lo que les estoy diciendo es que tienen que asumir que las paredes son todas iguales, ¿verdad? Ahora, también es cierto que se escapa calor por el techo o por el suelo, pero vamos a concentrarnos únicamente en el calor que se escapa a través de las paredes laterales de la habitación. Entonces, cada una de estas paredes tiene un área transversal, ¿verdad? Así que tiene un área lateral, área I, de 4 por 2 metros, entonces son 8 metros cuadrados. Y el área total de las 4 paredes es 4 veces el área de cada pared, o sea, 4 veces 8 metros cuadrados, o sea, serían 32 metros cuadrados. Ahora, si la habitación está hecha de madera, yo puedo anotar que la constante K para la madera tiene un valor de 0.08 watts entre metro entre grados Celsius. Si ustedes se fijan en la tabla, ¿verdad? Van a encontrar que las constantes de conductividad térmica tienen valores que se miden en unidades de watt entre metro entre grados Celsius.
Y, y también tenemos que la temperatura elevada es la que se encuentra en el interior de la casa. O sea, este sería el TH y este sería el TC, donde TH es de 25 grados Celsius y TC es de 15 grados Celsius. Y por lo tanto también podemos calcular un delta T, que es igual a TH menos TC. O sea, serían 25 grados Celsius menos 15 grados Celsius serían 10 grados Celsius, ¿verdad? Por lo tanto, la potencia con la que pasa el calor a través de las cuatro paredes de la habitación sería K por A por delta T entre L. Ah, muy bien, y falta definir el valor de L. En este caso la L corresponde al ancho de cada una de las paredes, ¿verdad? Si no nos dan el ancho no podemos calcular eso, pero hay que asumir que existe un ancho, ¿verdad? No es posible que las paredes no tengan ancho. Entonces, para dibujarlo, ¿verdad? Nos imaginamos que cada una de las paredes tiene un grosor. Así, ¿verdad? Entonces, el grosor de la pared tendría que ser esta longitud. Esto sería la L. Asumamos que L es de 5 centímetros. O sea, 0.05 metros. Entonces, la potencia sería 0.08 watts entre metro entre grado Celsius por 32 metros cuadrados por 10 grados Celsius. Y todo esto dividido entre 0.05 metros, ¿verdad? Entonces, este metro y este metro están con este metro cuadrado, este grado Celsius está con este grado Celsius. Y la potencia tiene unidades de watts, ¿verdad? ¿Cuánto daría eso? Vamos a calcular cuánto da eso. Profe, me dio 512. Sí, 512 watts, ¿verdad? O sea, 512 joules entre segundo, ¿verdad? Cada segundo que transcurre pasan 512 joules de energía. Entonces, poder calcular cuánta potencia pasa a través de cada pared es útil, porque entonces, uno puede saber o puede predecir qué tan potente tendrá que ser el sistema de calefacción, ¿verdad? O la máquina que se utilice para calentar la habitación que esté funcionando en ese lugar. Entonces, obviamente, lo ideal sería que las paredes no dejen pasar la mayor cantidad posible de, de, de calor, ¿verdad? Para que se detenga en la habitación en la medida de lo posible. Una pregunta. ¿Ah? Para, digamos, problemas así, por ejemplo, que aquí no nos dieron la longitud, bueno, la anchura de las paredes, siempre podemos asumir cualquier distancia. No. Hay que conocerla, hay que saberla. Si no la tiene, si no la tiene le falta información importante. Ok, o sea, siempre la van a dar, entonces.
Sí, o siempre la dan o O eso es lo que hay que buscar. sería lo que le piden, ¿verdad? Sí, Ok, correcto. gracias. Muy bien, muy bien. Hagamos el problema 24. Se los voy a pasar por el chat. Ya voy. Dice, una placa de concreto tiene 12 centímetros de espesor y un área de 5 metros cuadrados. Bobinas de calentamiento eléctrico se instalan bajo la placa para derretir el hielo sobre la superficie en los meses de invierno. ¿Qué potencia mínima debe proporcionarse a las bobinas para mantener la diferencia de temperatura de 20 grados Celsius entre el fondo de la placa y la superficie? Suponga que toda la energía transferida es a través de la placa. O sea, una placa de concreto es lo que aquí llamaríamos una baldosa, más o menos. En este problema tenemos ahí la placa de concreto. Se nos imaginamos que es como un pedazo de calle, ¿verdad? Y en los países donde cae nieve, y se lo pueden permitir, ¿verdad? Entonces ponen abajo un dispositivo de calefacción. O sea, no sé, unas resistencias eléctricas que calientan, ¿verdad? Lo ponen de abajo para que la gente no lo vea, ¿verdad? Y para que no se vea feo. Pero entonces el calor va a empezar a fluir, pero fluye de abajo hacia arriba, ¿verdad? Porque se supone que el medio ambiente está a una temperatura mucho más baja que las bobinas de calefacción. Entonces, según esta pregunta, ¿verdad? El área lateral de las baldosas o de las placas ya está acá, ¿verdad? Aquí el área tiene un valor de 5 metros cuadrados. Y cada una de estas placas tiene una longitud conocida de 12 centímetros. Entonces la longitud sería la variable L, ¿verdad? L son 12 centímetros, lo que es igual a 0.12 metros. Ahora, como el material está hecho de concreto, ¿verdad? Nosotros podemos buscar en el libro, en la tabla del capítulo 19, podemos buscar cuál es la conductividad térmica del concreto. La conductividad térmica del concreto es de 0.8. 0.8 watts entre metro entre grados Celsius. Como pueden ver, la conductividad del concreto es mayor que la de la madera. De hecho, es unas 10 veces mayor. Eso quiere decir que el concreto es un material que conduce mucho mejor el calor. Y es por eso que la gente tiene la intuición de que el concreto es algo caliente. O sea, los días que son calurosos, ustedes salen a la calle, se ponen en la acera o en la carretera, ¿verdad? Y ustedes sienten que la calle está caliente, ¿verdad? No es que la calle se encuentre a una temperatura mayor que el resto del medio ambiente, pero lo que pasa es que la calle, como está hecha de concreto o de un material semejante, ¿verdad? Tiene una conductividad térmica mayor y por lo tanto conducen muy fácilmente el calor. De ahí que uno tenga la noción de que la calle está caliente, ¿verdad? Entonces,
¿A qué potencia debe funcionar esto para que la diferencia de temperatura entre la calle y la turbina sea de 20 grados Celsius? O sea, queremos tener un delta T de 20 grados Celsius. Pues simplemente calculamos la potencia como K por A por delta T entre L. O sea, 0,8 watts entre metro grados Celsius por 5 metros cuadrados por 20 grados Celsius entre 0,12 metros, ¿verdad? Vean que para esta parte es fundamental que todas nuestras cantidades tengan unidades del sí, ¿verdad? Para que todo coincida. Y entonces aquí la potencia es de ¿cuánto? De 667 watts, más o menos. Asumiendo, por supuesto, que toda la energía la disipa la lámina de concreto y no se pierde de otras formas, como uno podría esperar que sucediera en una situación real, ¿verdad? Profe, entonces al final eso es más un aproximado, se podría decir el resultado. Claro, es aproximado, claro, o sea, es aproximado porque parte de muchas suposiciones, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. Muy bien. Ahora, veamos un ejemplo, este, un ejemplo más interesante de este tipo de aplicaciones. Suponga, suponga, suponga que colocamos una varilla de cobre entre dos objetos muy grandes que tienen temperaturas conocidas TH de C, donde TH es mayor que TC. La varilla mide 1 metro de largo y tiene un área transversal de 5 centímetros cuadrados. Es decir, algo, ¿verdad? Calcule la temperatura para cualquier punto de la varilla cuando el sistema alcanza una situación, alcanza un estado, es decir, un estado de flujo de calor estable. Calcule también la potencia con la que fluye el calor. Suponga que pH es igual a 200 grados Celsius y TC es igual a 100 grados Celsius. Muy bien. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, Juan, que yo tengo dos cuerpos. Pueden ser, por ejemplo, las calderas que hay en un motor, que son recipientes que son muy grandes y que se encuentran a temperaturas elevadas, ¿verdad?
Entonces vamos a asumir que una se encuentra a una temperatura mayor que la otra. Este se encuentra a una temperatura TH. TH ya hemos dicho que eran 200 grados Celsius y TC era 100 grados Celsius. Y yo llego y coloco una barra de cobre entre los dos depósitos. Una varilla, ¿verdad? Claro, lo que va a hacer esa varilla, entonces, va a ser transportar el calor del objeto que está más caliente al que se encuentra más frío, ¿verdad? Y sabemos que esta varilla de cobre tiene una longitud de 1 metro. Y ahí nos dicen también que la varilla tiene un área transversal de, de 5 centímetros cuadrados. Entonces, yo tengo dos fórmulas para este tipo de situaciones, ¿verdad? Yo tengo que la potencia con la que fluye el calor es igual a la constante K por el área por delta T entre L. O sea, sería la constante K por el área por TH menos TC entre L, ¿verdad? Y la otra fórmula que yo tengo es la que dice que la potencia es igual a la constante K por el área, pero ahora multiplico por el gradiente de temperatura. Entonces, lo que yo quiero discutir en este caso, ¿verdad? Es cuándo usar una y cuándo usar la otra. Ahora, esta fórmula, la segunda, es más general. Se puede aplicar en cualquier caso, en cualquier situación. Si ustedes tenían inicialmente los dos objetos separados, ¿verdad? Y de repente le ponen la varilla de cobre, pues es de esperar que al principio del problema el calor fluya de manera, podríamos decir, caótica a través de la varilla. O sea, no lo va a hacer de manera uniforme. Porque primero el calor va a empezar a fluir rápidamente por el sector que está más cerca al cuerpo caliente, ¿verdad? Y luego poco a poco el calor va a ir llegando a la sección más fría. Pero es de esperar que cuando pase más tiempo, o sea, cuando el sistema lleve mucho tiempo estando de esta forma, ¿verdad? El sistema se estabilice. Y entonces esta fórmula es lo que sucede cuando el sistema está más estabilizado. O sea, es un sistema que lleva mucho tiempo en esta configuración y que por lo tanto la potencia con la que fluye el calor es más o menos uniforme, ¿verdad? Por lo tanto, en un sistema estable, nosotros vamos a aplicar la fórmula que dice que la potencia es igual a la constante K por el área A por delta T entre L. Y esto sería igual a, bueno, me falta el valor de K. El valor de K yo lo puedo consultar en el libro, que está hecho de cobre, ¿verdad? K sería 397 watts entre metro entre grados Celsius. Entonces la potencia sería 397 watts entre metro grados Celsius por el área de 5 centímetros cuadrados. Vean que el área habría que convertirla a metros cuadrados, ¿verdad? 5 centímetros cuadrados es igual a 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por delta T, que sería entonces 200 grados Celsius menos 100 grados Celsius. Y esto dividido entre 1 metro. Entonces la potencia sería igual a 397 por 5 por 10 a la menos 4 por 200 menos 100, ¿verdad? Dividido entre 1. Serían
19,85 watts. Pero ahora quiero ver de qué manera podemos predecir el gradiente de temperatura. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es inventarnos o fijar más bien, fijar un sistema de coordenadas. Entonces, yo voy a definir mi sistema de coordenadas de manera tal que el eje X va a empezar a contar a partir del punto donde la varilla de cobre toca el depósito que está a 200 grados. Este sistema de referencias es, por supuesto, arbitrario, ¿verdad? O sea, yo podría fijar el origen en cualquier lugar, pero estoy decidiendo fijarlo de esta forma por decir algo, ¿verdad? Entonces, este va a ser X igual 0 y este va a ser X igual a 1 metro. Entonces, una cosa muy importante es que cuando el sistema fluye calor de manera estable, el gradiente de temperatura se comporta como una función lineal. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que la temperatura en función de X se comporta como una función recta. O sea, yo podría decir que la temperatura en función de X es una pendiente por X más B, ¿verdad? ¿Y cómo encuentro el valor de la pendiente y el valor de la B? Bueno, muy fácil. Yo sé que cuando la temperatura la mido en X igual 0, estoy todavía en el depósito que está a mayor temperatura, entonces tiene que dar 200 grados Celsius, ¿verdad? Y la otra condición es que cuando la temperatura la estoy midiendo en X igual a 1 metro, la temperatura es igual a 100 grados Celsius. Entonces, yo sé que M multiplicado por 0 más B es igual a 200 grados Celsius. Y esto quiere decir que B es igual a 200 grados Celsius. ¿Ok? Es una deducción trivial, ¿verdad? Digamos. O sea que la B es como de la intercepción, ¿verdad? Y luego, me acuerdo que M multiplicado por 1 metro más B, que es igual a 200 grados Celsius, ¿verdad? Es igual a 100 grados Celsius. Entonces yo tendría que M por 1 metro más 200 grados Celsius es igual a 100 grados Celsius. Y que por lo tanto, la M es igual a menos 100 grados Celsius entre metro, ¿verdad? Y por lo tanto, la temperatura en función de X es igual a menos 100 grados Celsius entre metro por X más 200 grados Celsius. Y ese sería el gradiente de temperatura, ¿verdad? El gradiente es la función que me da el valor de temperatura para cada punto del espacio, ¿verdad? Entonces, ahí uno puede comprobar que efectivamente esta función coincide con los extremos, ¿verdad? Y por lo tanto, puede darnos la temperatura en cualquier punto en el interior de la barra, ¿verdad? Por supuesto, esto quiere decir que si ustedes miden la temperatura exactamente a la mitad de la barra, es decir, cuando X es igual a 0,5 metros, pues la temperatura va a ser un intermedio entre los dos. Va a ser un número que está entre 200 y 100. Si está en el puro centro, entonces va a ser 150, ¿verdad? Por ejemplo. Pero esto solo se puede decir cuando el sistema alcanza el equilibrio estable, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a estudiar sistemas que no son estables, pero ustedes, después, cuando lleguen al curso de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y los que estudian, pues, ingeniería mecánica, supongo, ingeniería química, van a llevar cursos de termodinámica donde
donde verán casos donde, donde el gradiente es inestable y entonces varía con el tiempo, ¿verdad? Pero nosotros no, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hasta aquí hay una pregunta. Sí, nada más que para calcular el gradiente, entonces, como siempre vamos a ver sistemas estables, podemos asumir, bueno, siempre que lo pongamos de forma correcta, claro, siempre podremos asumir una ecuación lineal. Exactamente, sí, es una recta, ¿verdad? O sea, es una función que tiene pendiente e intersección, ya, para de contar. Ok, súper. Gracias. Muy bien. Otra forma de conducción del calor importante es la radiación térmica. La palabra radiación tal vez tenga una connotación negativa porque uno piensa en radiación nuclear, ¿verdad? En algo peligroso, pero bueno, en realidad la radiación térmica por sí sola no es mala, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros recibimos calor todos los días del sol y ese calor llega a nosotros debido a que el sol es un cuerpo que se encuentra a temperatura mucho mayor que que la de la Tierra o que la de cualquier otro planeta, ¿verdad? Entonces, la radiación constituye el calor que fluye en forma de radiación, para la redundancia, radiación electromagnética debido a una diferencia de temperaturas. Las radiaciones electromagnéticas son simplemente formas en que viaja la luz. Ustedes cuando lleguen a Física 3 van a estudiar un poco más acerca de eso. Por el momento no es importante que sepan realmente qué es una radiación electromagnética. Después lo van a estudiar con más detalle. Entonces, la idea de esto es que ustedes tienen un cuerpo que está muy caliente, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, un horno o una estrella, ¿verdad? O un metal que esté muy, muy caliente. Entonces, ese cuerpo, digamos que fuera una estrella, ¿verdad? Ese cuerpo se va a encontrar a una temperatura T. Y debido al hecho de que se encuentra a temperatura mucho mayor que la del medio ambiente que la rodea, entonces el calor va a empezar a fluir naturalmente hacia afuera, hacia dos direcciones, en realidad, ¿verdad? El calor. Entonces, existe una fórmula muy importante que se llama la ley de Stefan, la ley de Stefan, que dice que la potencia con la que emite el calor un objeto a temperatura muy elevada es igual a una constante sigma por el área transversal del objeto por una constante E por la temperatura elevado a la cuarta potencia. Ya vamos a ver qué es cada cosa. La sigma es una constante de la física que tiene un valor aproximado de 5.6696 por 10 elevado a la menos 8 watts entre metro cuadrado Kelvin a la 4. Es una constante que siempre, siempre tiene este valor. Esta ley eh, aparece, digamos, tiene una explicación cuando uno estudia física estadística, también tiene una gran importancia en la mecánica cuántica. Estudia de qué manera un cuerpo emite radiación cuando se encuentra a una temperatura muy alta. Ahora, la A sería el área superficial del cuerpo.
Aquí yo dibujé el cuerpo como una esfera, ¿verdad? Pensando que es como una estrella. Entonces, si es una esfera, si es esférico, entonces hay que usar la fórmula para el área de una esfera. El área de una esfera es 4 por pi por r a la 2, ¿verdad? Donde r es el radio. Pero si fuera un objeto cúbico, ¿verdad? Entonces habría que sacar el área del cubo, ¿verdad? Entonces depende de la forma del objeto. La E es una cantidad llamada la emisividad. Y E es una cantidad que siempre es mayor o igual a cero y es igual o menor a 1. Y no tiene unidades. Una cantidad adimensional. La emisividad lo que determina es qué tan, qué tan bueno o qué tan malo es este cuerpo para emitir radiación, ¿verdad? Entonces, un cuerpo donde la emisividad es igual a cero, por ejemplo, es un cuerpo que no emite radiación, ¿verdad? O sea, podríamos decir que es como si fuera, que fuera, digamos, como un cuerpo que no brilla. Si es igual a cero, no emite, ¿verdad? Y si es igual a uno, emite al máximo. Entonces, la gente que estudia, digamos, las estrellas, los astrónomos, ¿verdad? Ellos cuando determinan la brillosidad de una estrella, una cantidad muy importante para evaluarlas es la emisividad. O sea, que determina qué tan buenas o qué tan malas son para emitir radiación. Y T es la temperatura en kelvines. La temperatura en kelvin. La ley de Stefan es una fórmula muy interesante porque es prácticamente, yo creo que es la única fórmula en física donde ustedes van a ver una cantidad elevada a la 4. Esa es la temperatura elevada a la 4. O sea, que ahí siempre uno ve cantidades elevadas a la 2, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes tengan energía cinética, aparece con la velocidad elevada al cuadrado. Pero nunca vemos algo elevado a la 4, excepto acá. Muy bien. Veamos un ejemplo de esta fórmula. ¿Cómo se puede utilizar? Vamos al problema 23. Dice, un estudiante intenta decidir qué vestir. Su recámara está a 20 grados Celsius. La temperatura de su piel es de 35 grados Celsius. El área de su piel expuesta es de 1.5 metros cuadrados. Hay personas en el planeta que tienen piel que es oscura en el infrarrojo, con emisividad aproximadamente 0.9. No hay nadie en tus Perdón, 0.9. Encuentre la pérdida de energía neta de su cuerpo por radiación y luz. Entonces, en este problema, lo que uno hace es asumir que el cuerpo humano se comporta como un cuerpo que emite radiación por temperatura, ¿verdad?
Entonces ahí está la persona, ¿verdad? Ahí un poco exagerado. Sí, entonces en este caso tendremos que usar una forma un poco diferente a la fórmula de Steph. La forma que tenemos que usar es esta que dice que la potencia neta, o sea, la potencia total con la que emite radiación es sigma por alfa por E por T a la 4 menos T sub 0 a la 4, donde T se refiere a la temperatura a la que se encuentra la persona. En este caso, la persona se encuentra a una temperatura de 35 grados Celsius, ¿verdad? Y T sub 0 se refiere a la temperatura en el medio ambiente. O sea, se encuentra a 20 grados Celsius, ¿verdad? O sea, dado que el cuerpo humano saludable se encuentra a una temperatura muy alta, ¿verdad? Entonces, casi siempre nos encontramos en un lugar donde la temperatura de nuestro cuerpo es mayor a la temperatura ambiente. Tendría que ser un lugar muy caliente para que no fuera así, ¿verdad? Entonces, el calor fluye de la persona hacia afuera. Nos dan algunos datos, ¿verdad? Sabemos entonces que sigma siempre es igual a este valor que yo les doy acá. Digamos que se aproxima a 5.7 por 10 elevado a la menos 8 watts entre metro cuadrado Kelvin cuadrado. El área es el área que cubre la piel de la persona, que es aproximadamente 1.50 metros cuadrados. Y nos dicen que asumamos que la emisividad de la piel de la persona es aproximadamente 0.9. Es posible que la emisividad de las personas dependa de muchas cosas, ¿verdad? Entre otras, puede ser que dependa del color de la piel, pero más o menos la emisividad de las personas siempre es 0.9, 0.9. La temperatura de la persona es 35 grados, pero tenemos que poner esta temperatura siempre en Kelvin. No se puede caer en grados Celsius. Entonces, esto sería 35 más 233.15 y eso es igual a 308.15 Kelvin, ¿verdad? La temperatura del medio ambiente es 20 grados Celsius más 233.15 Kelvin y esto es 293.15 Kelvin. Y calculamos, ¿verdad? Vean que hay que tener mucho cuidado porque esta fórmula no es, ¿verdad? Jamás, no es nunca igual a decir sigma por A por E por T menos T sub 0 a la 4, ¿verdad? O sea, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, la potencia con la que la persona emite calor debido a su temperatura es igual a sigma por A por E por T a la 4 menos T sub 0 a la 4. Es decir, la potencia es entonces 5.7 por 10 a la menos 8 watts entre metro cuadrado Kelvin a la 4 por 1.50 metros cuadrados por 0,900 por 308.15 Kelvin elevado a la 4 menos 293.15 Kelvin elevado a la 4, ¿verdad? Y eso es igual a 0.6
125.55 watts. Ok, pero eso no es lo que nos preguntaban todo, ¿verdad? Aparte de eso dice, encuentre la pérdida de energía neta de su cuerpo por radiación en 10 minutos. Entonces aquí, recordamos que la potencia también es por definición igual al calor que fluye dividido entre el tiempo, donde el tiempo que nos dan es de 10 minutos. Y 10 minutos es igual a 600 segundos, ¿verdad? Por lo tanto, el calor que fluye es igual a la potencia multiplicada por el tiempo. Y esto es entonces 125.55 watts por 600 segundos. Este cálculo nos va a dar una cantidad que está en unidades de joule, ¿verdad? ¿Cuánto da? 75.330 joules, ¿verdad? De energía que perdemos cada 10 minutos. Porque nuestro cuerpo se encuentra a mayor temperatura que el medio ambiente. Obviamente, nuestro cuerpo también pierde energía de otra forma, ¿verdad? De otras formas. O sea, solamente el hecho de movernos, ¿verdad? De respirar, de tener circulación, pues todo eso gasta energía de otras maneras, pero la energía que se pierde únicamente por la diferencia de temperatura es esta, ¿verdad? Y por eso es muy importante estarse alimentando, ¿verdad? Comer, para poder reponer la pérdida de energía que uno sufre siempre, digamos, día a día. ¿Ok? Vamos a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, profe. Está bien, ok. La última forma de conducción de calor que entra, pero que no hay mucho, en realidad, mucho que hablar sobre esto, por lo menos aquí, es la convección térmica. La convección, ¿sí? Perdón, ¿cuánto fue que le había dado el calor en los 600 segundos? 75.330 joules. Ok, gracias. La convección térmica sucede debido a la diferencia de densidades en masas de gas. Sucede debido a la diferencia en las densidades en masas de gas. Por ejemplo, todos, bueno, hemos escuchado que la convección es un mecanismo importante para estudiar el movimiento de calor en la atmósfera, ¿verdad? Es una parte muy importante de la climatología, o climatología, la meteorología. Entonces, nuestro planeta, ¿verdad? Está compuesto a grandes rasgos por una masa gigante de piedra que está rodeada de agua, los océanos, ¿verdad? Y encima de los océanos tenemos una capa de aire que es la atmósfera. Entonces, la atmósfera tiende a ser menos densa en las partes más altas, ¿verdad? Por lo general, no siempre, pero por lo general sucede así. Entonces, lo que esto provoca es que el calor que está almacenado en los océanos de la Tierra tiendan a irse para arriba, ¿verdad? Tienden a subir. Pero pues claro, cuando el calor del océano sube a la atmósfera, eso provoca vientos, provoca movimientos de aire y eso es lo que da lugar
a las tormentas, los huracanes, las lluvias, los tornados y a toda la gran cantidad de fenómenos meteorológicos que conocemos, ¿verdad? Entonces, el aire caliente tiende a subir. La convección térmica también es importante cuando uno intenta explicar el funcionamiento de las ollas para cocinar, ¿verdad? Las cazuelas, eh, donde el aire de, de la olla tiende a irse de abajo hacia arriba, ¿verdad? Tiende a subir el aire caliente. Y también es un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta la gente que diseña casas, que diseña edificios, que diseña habitaciones, porque el movimiento de las corrientes de aire dentro de una habitación, por ejemplo, el movimiento que se produce cuando hay ventilación, cuando hay un ventilador, cuando hay aire acondicionado, cuando hay una máquina de calefacción, pues eso va a influir también en el movimiento del calor y eso entonces va a determinar de qué manera la temperatura puede ser que cambie dentro de la casa. Entonces, obviamente, lo ideal sería que la temperatura siempre sea apropiada o cómoda para una persona. Entonces, es algo que tiene que tomar en cuenta la persona que diseña una habitación, la convección térmica. La convección térmica no tiene ninguna fórmula matemática, al menos en este curso, ¿verdad? Entonces, lo único que tienen que saber sobre la convección es qué es, ¿verdad? O sea, que la convección es el movimiento de calor que se produce debido a diferencias de densidad. Y ahora, finalmente, una cosa que ustedes deben manejar para este capítulo es lo que es una botella de Dewar. Una botella de Dewar es un recipiente específicamente diseñado para minimizar la conducción de calor. O sea, una botella de agua es como un termo, pero, pero más, más potente, ¿verdad? O sea, más aislante que un termo. En una botella de agua, lo que nosotros tenemos es un espacio interior donde, donde se encuentra líquido, ¿verdad? Lo siento. Donde se encuentra el líquido que queremos aislar. Y hay una pared externa. De manera, ¿verdad? Que el recipiente se ve como así, más o menos, de esta forma. Aquí está abierto para permitir la salida de luz. Pero la gracia de la botella de agua es que todo este espacio que está acá entre las dos paredes está vacío. Vacío al completo, ¿verdad? O sea, no es que haya aire, es que no hay nada, está vacío. O está lo más vaciado posible. Entonces, el hecho de que esto esté vacío permite, digamos, garantizar que no va a haber una transferencia de calor por conducción térmica, ¿verdad? No va a conducir calor porque no hay ningún objeto que lo conduzca. Y a la botella de agua se le pone un recipiente, se le ponen paredes que están hechas de plata. Y la gracia de que estén hechas de plata es que reducen
la transferencia de calor por medio de radiación o por convección, ¿verdad? Entonces, bueno, una botella de agua es un recipiente que básicamente lo que hace es aislar térmicamente un líquido. Puede ser porque nos interesa que ese líquido permanezca muy frío o muy caliente, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben que una sustancia muy importante que siempre se encuentra a temperaturas frías es el nitrógeno líquido, ¿verdad? Que tiene, digamos, que es útil porque es muy frío, ¿verdad? Entonces, para poder mantener el nitrógeno líquido aislado hay que meterlo en una botella de agua como esta. Ahora, yo he visto que venden vasos, ¿verdad? Vasos para fresco, normales, pero que son parecidos a una botella de agua, porque tienen dos capas de vidrio aisladas por un vacío. Obviamente no son tan rigurosos como una botella de agua, pero tienen, la gracia es que permiten aislar el calor y entonces el fresco que está dentro del vaso pues queda frío por mucho tiempo, ¿verdad? Igual forma, la botella de agua es un tema que no tiene ninguna ecuación matemática, entonces nada más es un tema conceptual, que es que sepan qué es una botella de agua y cómo funciona. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, una pregunta, tal vez solo, bueno, sí, pero no muy relacionado. Estaba viendo que en la tabla dice que la plata es de los materiales más, a ver, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Conductores. Ese mismo, sí. Ajá. ¿Tiene eso que ver? Es que sería conductor, digamos, si hubiera algo acá, pero no hay nada. O sea, está vacío, entonces no hay conducción térmica. O sea, aunque esté hecho de plata, ¿verdad? Más bien la plata lo que hace es aislarlo en el sentido de que no emita radiación térmica. Entonces eso ya es alguna propiedad propia de la plata que evita que el calor salga, por así decirlo. O sea, no sale porque hay un vacío, ¿verdad? Entonces, como hay vacío, no hay conducción. O sea, podríamos pensar que el mecanismo más importante de conducción térmica sería el contacto entre dos sólidos, pero como no hay contacto, entonces no hay conducción térmica. Podría haber por radiación, ¿verdad? Pero aparentemente lo que hace la plata es evitar que salga por medio de radiación, ¿verdad? O sea, la plata no impide la conducción, impide la radiación. Lo que impide la conducción es que no hay nada, está vacío. ¿No? Profe, Ok. perdón, ¿puede repetir lo que evita la plata de nuevo? La plata no evita la conducción, sino ¿qué? O sea, vamos a ver. Recuerden que la conducción térmica sucede cuando usted tiene un sólido que deja pasar el calor, como una pared, ¿verdad? En este caso, en el caso de la botella, físicamente, digamos, es como si no hubiera pared, porque está vacío. O sea, usted tiene una pared sólida, tiene un espacio vacío y tiene otra pared sólida, ¿verdad? Pues como está vacío, no hay conducción. Y en realidad no importa de qué material esté hecha las paredes. Mientras haya vacío, no hay conducción. ¿Ok? Ahora, las paredes están recubiertas de plata, ¿verdad? La plata es un buen conductor, es cierto, pero eso no importa porque el espacio entre las paredes está vacío. Entonces, lo que hace la plata es impedir que el calor salga en forma de radiación. La radiación sucedería cuando un cuerpo está a temperatura muy alta y empieza a emitir calor al vacío, como una estrella, ¿verdad? Por ejemplo, una estrella es una masa gigante de plasma que está muy caliente y emite calor, aunque está en el vacío, ¿verdad? El calor del sol no llega a nosotros, por ejemplo. Pero para eso sí se usa la plata. La plata lo que hace es impedir que el calor salga en forma de radiación. O sea,
podríamos pensar que lo que hace la plata es bajar la emisividad de la botella. Entonces, no sale calor ni en forma de conducción ni en forma de radiación. ¿Ok? Vamos a hacer ahora un ejemplo de lo que vimos el martes de la primera ley, obviamente, ¿verdad? Que me parece un ejemplo muy importante porque aquí se explican algunas cosas, o se aplican algunos conceptos fundamentales de la primera ley. Vamos a ver el problema 22. El problema 22 tiene dos partes, está entre dos páginas. Dice, en la figura 1922, el cambio en energía interna de un gas que se lleva de A a C a lo largo de la trayectoria azul es de 800 joules. El trabajo efectuado sobre el gas a lo largo de la trayectoria roja ABC es de menos 500 joules. ¿Cuánta energía se debe agregar al sistema por calor a medida que va de A a C, de A a B a C? Si la presión en el punto A es 5 veces la del punto C, ¿cuál es el trabajo efectuado sobre el sistema al ir de C a D? ¿Cuál es la energía que se intercambia con los alrededores por calor a medida que el gas va de C a lo largo de la trayectoria verde? Si el cambio de energía interna al ir del punto D al punto A es más 500 joules, ¿cuánta energía se debe agregar al sistema por calor a medida que va del punto C al punto D? Ok, entonces, aquí tenemos un gráfico de presión contra volumen. Hay un punto que es el punto A y hay un punto que es el punto C. Y entonces el sistema va del punto A al punto C de tres maneras diferentes. Una manera de hacerlo es a través del camino rojo. Primero se mueve hacia la derecha, o sea, se mueve a presión constante, ¿verdad? Y luego se mueve hacia abajo, o sea, se mueve a volumen constante. Al hacer esto, entonces definimos este como el punto B. Otra forma de viajar del punto A al punto, del punto A al punto C es siguiendo el camino azul. Ahora, el camino azul es un camino irregular. O sea que no está muy claro exactamente cuál es la función que describe esa trayectoria, pero no importa. Y finalmente el sistema va del punto C al punto A siguiendo el camino verde. Entonces, primero se mueve hacia la izquierda, así, y luego se mueve hacia arriba, de esta forma. Y aquí definimos el punto D. Ahora, recordemos lo que dice la primera ley. La primera ley dice que el cambio de energía interna es igual al calor recibido más el trabajo recibido. Ahora, vamos a decir lo siguiente. El cambio de energía interna, cuando un sistema avanza entre dos puntos, solo depende del punto inicial y del punto final. Eso quiere decir, entonces, que el cambio de energía interna, cuando nos vamos
del punto A al punto C siempre va a ser igual a 800 joules, según lo que dice el enunciado de la pregunta. Siempre es 800 joules. Ven que la pregunta dice, el cambio de energía interna de un gas que se lleva de A a C a lo largo del territorio azul es 800 joules. Okay. Entonces, esto va a ser cierto para el camino azul y el camino rojo. Porque tanto el camino azul como el camino rojo empiezan en el punto A y terminan en el punto C. La pregunta solamente dice que lo hace para el camino azul, pero yo sé que también lo hace para el camino rojo. Porque el camino rojo también empieza en el punto A y termina en el punto azul. ¿Ok? Ahora, la parte A dice, el trabajo efectuado sobre el gas a lo largo de la trayectoria roja ABC es de menos 500 joules. Escribamos esto con letras rojas para entenderlo bien. Entonces, el trabajo sobre ABC es menos 500 joules. El cambio de energía interna en el camino rojo, o sea, el camino ABC, yo sé que es entonces más 800 joules. Y por lo tanto, utilizando la primera ley de la termodinámica, yo sé que el cambio de energía interna en el camino ABC es igual al calor recibido en el camino ABC más el trabajo recibido en el camino ABC. Y por lo tanto, el calor recibido en ABC es igual al cambio de energía interna en ABC menos el trabajo en ABC. O sea que el calor recibido en ABC es igual a 800 joules menos 500 joules, ¿verdad? Y esto es entonces igual a más 1300 joules de calor. Esto es todo el calor que se recibe cuando el cuerpo viaja del punto A al punto B, luego del punto B al punto C. Y lo deduce utilizando la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos con la parte B. Si la presión en el punto A es 5 veces la del punto C, ¿cuál es el trabajo efectuado sobre el sistema al ir de C a D? ¿Cuál es el trabajo efectuado sobre el sistema al ir de C a D? Ah, ok, vean qué fácil. Bueno, vean qué interesante, ¿verdad? Bueno, preguntar. Entonces, el dato que nos dan es que la presión en A, digamos de la PA, es igual a 5 veces la presión en C, ¿verdad? Ahora, eso es algo que no nos debería, digamos, parecer muy extraño, porque ven que al fin y al cabo, según el gráfico, ¿verdad? La presión en A es mayor que la presión en C, ¿verdad? La presión en A es esta, y la presión en C es esta. Entonces, simplemente es decir que la presión en A es de 5 veces la presión en C, 5 veces este valor. Vean que nosotros también podemos deducir a partir de este gráfico que el volumen en B
es igual al volumen en C, ¿verdad? Y el volumen en A es igual al volumen en D. Y la presión en A es igual a la presión en B, y la presión en C es igual a la presión en D. Ahora, el trabajo efectuado para ir de A a B a C es igual al trabajo efectuado para ir de A hasta B más el trabajo efectuado para ir de B hasta C, ¿verdad? Simplemente es separar el camino en dos partes. Pero vean que el camino de B a C es un camino que sucede a volumen constante. Y la clase pasada habíamos dicho que un trayecto a volumen constante es un trayecto donde el trabajo es cero, ¿verdad? O sea que el trabajo se hace únicamente en el trayecto de A a B, que no es a volumen constante. Es igual al trabajo de A a B. Y el trabajo de A a B es igual a la presión en A por la diferencia del volumen en B menos el volumen en A. ¿Sí? Dejemos esto por aquí. Entonces, sabemos que esto es igual a, a menos 500 joules. ¿Ok? Es lo que dice el enunciado de la pregunta. Ahora, yo quiero saber cuál es el trabajo efectuado sobre el sistema al ir de C a D. Entonces, el trabajo al ir de C a D es un trabajo que se hace a presión constante. Entonces, por definición sería igual a la presión en C multiplicado por el volumen D menos el volumen en C, ¿verdad? Ahora, la presión en C es un quinto de la presión en A, ¿verdad? El volumen en D es igual al volumen en A, según lo que hemos dicho aquí en el gráfico, ¿verdad? Menos el volumen en C. Y el volumen en C es igual al volumen en B. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que todo esto es igual a menos un quinto del trabajo efectuado para ir de A a B. Entonces, esto es igual a menos un quinto de 500 joules. O sea, es igual a menos, o sea, más 100 joules. Para ir de C a D, se hace un trabajo de 100 joules. ¿Ok? Vamos a ver, ¿alguna pregunta con este enunciado? Creo que por mi parte no. Bien, entonces. Ok. La pregunta C dice, ¿cuál es la energía que se intercambia con los alrededores en forma de calor a medida que el gas va de C a lo largo de la trayectoria verde? Ok. Nos piden el calor para ir de C a A, ¿verdad? Ven que el calor para ir de C a A es igual al calor para ir de C a D más el calor para ir de D a A. Porque en el camino verde, primero vamos de C a D y después vamos de D a A. Entonces, usamos la primera ley de la termodinámica y decimos que el cambio de energía interna para ir de C a A es igual al calor para ir de C a A más el trabajo para ir de C a A. Por lo tanto,
el calor para ir de C a A es igual al cambio de energía interna para ir de C a A menos el trabajo para ir de C a A. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos calculando el calor a partir de el cambio de energía interna y el trabajo. ¿Por qué hago eso? Porque yo lo puedo calcular de otras formas. Entonces, vamos a decir, ¿dónde el cambio de energía interna para ir de C a A? Vean que estamos empezando en el punto C y regresando al punto A. Entonces, al hacer eso, el cambio de energía interna es el opuesto al cambio de energía interna para ir de A a C. Entonces, esto es igual a menos el cambio de energía interna de A a C. Y por lo tanto, esto es igual a menos 800 joules, ¿verdad? Esto yo lo puedo justificar, esta afirmación la puedo justificar en el hecho de que el cambio de energía interna para regresar al punto de partida es cero. Por lo tanto, el cambio de energía interna de A a C es el opuesto al cambio de energía interna de C a A. De modo que la suma de los dos da cero, ¿verdad? Y el trabajo para ir de C a A es igual al trabajo para ir de C a D más el trabajo para ir de D a A. Ahora, el trabajo para ir de D a A es cero, porque el trayecto de D a A es a volumen constante. Es decir, es isocórico, ¿verdad? Entonces, esto tiene que dar cero porque es a volumen constante. Y el trabajo para ir de C a D lo hemos calculado acá. Es igual a 100 joules. Por lo tanto, el calor para ir de C a A es igual al cambio de energía interna para ir de C a A menos el trabajo para ir de C a A, que es igual a menos 800 joules menos 100 joules. O sea, es menos 900 joules de calor. Menos 900 joules. Y la D. Si el cambio de energía interna al ir del punto D al punto A es más 500 joules, ¿cuánta energía se debe agregar al sistema por calor a medida que va del punto C al punto D? Ok, vamos a ver. Vamos a ver cómo planteamos esto. El cambio de energía interna para ir del punto D al punto A es 500 joules. ¿Cuánta energía se debe agregar por calor a medida que va de C a D? Ok, para la parte D, entonces, usando la primera ley, podemos decir que el cambio de energía interna para ir de A a C es igual al calor para ir de A a C más el trabajo para ir de A a C. ¿Verdad? Ahora,
Este término lo voy a partir en dos partes. Esto es el cambio en energía interna para ir de A a B más el cambio en energía interna para ir, perdón, de A a B, no, de A a B, para ir de D a C, ¿verdad? Luego, este lo voy a partir en dos también. Esto sería el calor para ir de A a B, más el calor para ir de D a C, ¿verdad? Y luego este también lo parto en dos, ¿verdad? Sería el trabajo para ir de A a D, más el trabajo para ir de D a C. Y lo que nos están pidiendo con esta pregunta es encontrar el calor de C a D. O sea, podríamos decir el inverso de esto, ¿verdad? A del punto C al punto D. Mm. Ah, perdón. Aquí puse los índices al revés. Más bien sería, disculpe, más bien sería para ir de C a A. C A, C A, C A. Esto lo parto en C, D y D, A. C, D y D, A. C, D y D, A. Lo que me están pidiendo es el calor para ir de C a D. Entonces, esto que está aquí sería la incógnita, ¿verdad? Ahora, la pregunta dice, si el cambio de energía interna para ir del punto D al punto A es 500 joules, entonces esto que está aquí es igual a 500 joules, ¿verdad? Después, hayamos dicho que el calor para ir de C a A era de menos 900. Entonces, todo esto sumado es igual a menos 900 joules. Todo esto sumado, por cierto, era menos 800, que era el cambio de energía interna de C a A. El trabajo de D a A era cero, porque era volumen constante. Y el trabajo de C a D era, el trabajo de C a D era 100 joules. Ok, ok. Entonces aquí lo que podríamos decir, ¿verdad? Es que menos 800 joules es igual a QCD más QDA más 100 joules, ¿verdad? Y por lo tanto, QCD más QDA es igual a menos 900 joules. Por otro lado, aplicando la primera ley solo al proceso de DA, pues podemos decir que el cambio de energía interna de DAA es igual al calor de DAA más el trabajo de DAA. Este es cero, ¿verdad? Este es 500 joules, es igual a QDA.
Por lo tanto, QCD más QDA, que son 500 joules, es igual a menos 900 joules. Por lo tanto, QCD sería menos 900 joules menos 500. O sea, 1400 negativos. 1400 joules. Y esta sería la solución. Ahí está. Un poco intrincado, ¿verdad? Pero en realidad la solución es muy sencilla de ver cuando no entienden la pregunta. ¿Ok? ¿Alguna duda con este? ¿En qué parte habíamos sacado Q de A? De DAA. El calor, perdón. QDA es lo que yo encontré en todo esto. Aplicando la primera ley al proceso de A nada más. Ah, ok, ok. Gracias. ¿Sí? Bueno, si no hay más dudas, entonces si quieren, lo damos hasta acá.